Muy bien, entonces vamos a reforzar un poco cómo es que se calcula estas fuerzas internas para el cálculo del diseño de las columnas de confinamiento. Recordemos que las columnas de confinamiento se van a diseñar en base a la tabla número 11, que son las fuerzas internas en columnas de confinamiento. Habíamos visto que se van a tener tres fuerzas, ¿no? Tres esfuerzos dentro de ella, las cuales son la fuerza cortante, la tracción y la compresión, y además dependía de si la columna era extrema o interior, ¿no? Ahí se puede apreciar las distintas fórmulas que se muestran. Para este caso, para calcular la, la fuerza, la cortante, la cortante de la columna, voy a llevar esto para acá. Para calcular la fuerza cortante de la columna, vamos a vamos a hacerlo, mejor dicho, mediante la siguiente expresión. La primera expresión, que es conforme a la columna interior, ¿no? Aquí tenemos columna interior. Entonces, voy a repetir de dónde me sale este valor, 6.05. Entonces, el dato que yo voy a poner acá, o mejor lo vamos a poner en la parte superior para comprobar, ¿no? Obviamente aquí ya está expresado con toda la fórmula. Si es que se cambiase de nombre, es decir, si yo pongo extrema o interior, ¿no? En este sentido va a cambiar el valor porque automáticamente reconoce la expresión de la fórmula de la tabla 11. Pero en el caso de que solamente no lo programe, mejor dicho, y quieran obtener ese valor para esa fuerza en esa posición interna, se va a hacer de la siguiente manera. La fuerza cortante va a depender de esta expresión, ¿no? Entonces, aquí tenemos el valor de, ahora vamos poniendo por acá, es un valor de 108.94 por el LM. El LM viene a ser el mayor de estos dos. Aquí vas a poner el máximo de estos dos datos, de esos dos valores, que va a estar dividido entre el L, que viene a ser la longitud del paño del muro, multiplicado por el número de columnas más 1. Bien, entonces yo doy clic y de esta manera obtengo 6.05, ¿no? En el caso de que fuese extrema es la misma fórmula, pero multiplica por 1.5. Si todo este valor yo lo multiplico por 1.5, entonces va a ser 9.07, ¿no? Recordemos que aquí al cambiar ya está redondeado este valor. Por lo tanto, es 9.08, ¿no? Conforme al dato, según mejor dicho, a la posición de la columna que estemos evaluando. De igual forma, vamos a correr toda esta fórmula en todos los datos. Ya tenemos esos valores para la fuerza interna, que es la cortante, ¿no? Ahora, para calcular la tracción es igual. Voy a poner más acá este valor. De igual forma lo voy a hacer para la parte superior. En este caso creo que aquí vamos a ponerle el dato que era interior, creo que era, para seguirlo trabajando así conforme se ubica. Muy bien, entonces, ¿cómo calculamos la tracción? Básicamente va a ser lo mismo. Vamos a tomar este dato que va a multiplicar, a ver, aquí está multiplicando a la altura efectiva entre la longitud del paño de muro, ¿no? Todo esto menos el PC. Muy bien, entonces todo esto lo vamos a calcular. ¿Cuánto es ese valor de la altura efectiva? Para este caso es 2.6
entre la longitud, pero la longitud del paño no es el LM como era al inicio, ¿no? Solamente es la longitud del paño y todo esto menos el valor de PC que se encuentra acá. Muy bien, entonces redondeando estos datos obtengo 7.90, el mismo que se muestra acá. De igual forma, si cambia a extrema, tendría que restarse, ¿no? El valor de F menos el PC. Bueno, en este caso ya está la fórmula aquí, que se cambia, automáticamente coge el siguiente valor. Voy a jalar todos estos datos y voy a calcular el valor de la cortante, de la compresión, ¿no? Que de hecho es el mismo expresión, es el mismo criterio que ya hemos estado viendo y también, ¿no? Está expresado en la fórmula. Si cambia extrema, entonces cambia su valor. Entonces vamos a correr todos estos datos. Y ahora acá, para calcular el factor va a depender de dos condiciones, ¿no? Si el estribo es cerrado, como mayormente lo conocemos, se va a tomar un factor de 0.7 y si es unchos, más que todo utilizados en columnas circulares, se va a tomar un valor de 0.75. Para este caso, todos los estribos son sunchos, así que su valor va a ser 0.7. Entonces este dato lo voy a volver a repetir. Recordemos que ese valor también está expresado como recomendación en la norma, ¿no? Lo podemos ver aquí. Justamente este valor de phi va a depender 0.7 o 0.75 según se utilice estribos cerrados para el primer valor o sunchos respectivamente. Entonces, de esta forma ya tenemos las tres fuerzas internas que se van a requerir para el cálculo de las dimensiones de las columnas de confinamiento. Ahora nos falta calcular el área del núcleo. Para recordar, normalmente el estribo, mejor dicho, la columna va a ser de la siguiente manera. Por este lado se encuentra el ladrillo y aquí también el ladrillo, ¿no? Para este ejercicio se están tomando ladrillos que tienen un espesor de 13 centímetros. Recordemos que el espesor a veces varía según la marca, ¿no? Pero para este caso es de 13 centímetros. La dimensión, el ancho que va a tener ya tarrajeado todo el muro va a ser un valor de T que va a ser igual a 15 centímetros, ¿no? 15 centímetros. Y aquí voy a tener un valor de prima, que va a ser la segunda dimensión para esa columna. Ahora, recordemos además que dentro de esta columna hay un área y este área se le va a conocer como el área del núcleo. Básicamente lo que tengo aquí en este lugar, ¿no? Es el área del núcleo. Además, la norma indica que este dato de aquí lo vamos a obtener según las fórmulas que indica en la norma, pero además, como mínimo, se recomienda que el recubrimiento en esta zona sea de 2 centímetros, aquí también 2 centímetros y de igual forma hacia acá 2 centímetros y este recubrimiento 2 centímetros. Básicamente este D' es igual a un D que va a estar aquí, que va a ser el largo de este lado. Básicamente este va a ser D es igual a D más 4 centímetros. Y este D' es el que tenemos por acá, ¿no?
y este D que viene a ser aquel que está midiéndose solamente dentro de las dimensiones del área del núcleo. Por acá también tengo un valor de T, aparece un T mayúscula acá, ¿no? Ese T mayúscula básicamente viene a ser el espesor del ladrillo, incluyendo el tarrajeo y todo, ¿no? Si este ladrillo tiene un espesor bruto de 13 centímetros, ya tarrajeado todo, ¿no? Entonces va a llegar a 15 centímetros. Por lo tanto, se está considerando su espesor del muro, del ladrillo, perdón, más el tarrajeo, ¿no? 1 centímetro a ambos lados. Muy bien, entonces, ya aclarando esta parte, vamos a calcular primero el área del núcleo, pero sugerido por fórmulas. ¿Y dónde encuentro eso? Muy bien, entonces lo vamos a encontrar en este apartado, el diseño por compresión, que va a estar dado por esta fórmula, ¿no? Entonces, a ver, vamos a subir este dato, toda esta información, esto ya lo vamos dejando por acá y nos vamos a enfocar acá, en esto. Bien, entonces, aquí vamos a determinar el área del núcleo mediante esta expresión, ¿no? Este es área AS, ¿no? Ese AS viene a ser el área, el acero mínimo. Ya hemos visto que el acero mínimo para iniciar con el cálculo vamos a asumir 4 varillas de 8 milímetros. Entonces, aquí está calculado su área, ¿no? En las 4 varillas de los 8 milímetros. Entonces, este AS ya lo conocemos. Ya conocemos este valor de AS que se encuentra en esta parte. La compresión, obviamente, ¿no? Estamos tomando uno de los esfuerzos sugeridos en la tabla 11. Este valor de phi también ya lo conocemos aquí. En la S nuevamente se repite. La fluencia que va a tener el acero también ya lo conocemos. 0,85 y este dato, ¿no? También ya lo conocemos mediante estas dos condiciones, ¿no? Cuando tiene muros transversales y muros confinados, ¿no? Que están transversalmente. Es decir, si yo tengo un muro solamente así en esas condiciones, entonces voy a utilizar este valor, 0.8. Pero si existe un muro que está confinado en esta parte, entonces voy a tomar la siguiente expresión. Básicamente ya se conocen todos los datos para calcular el área del núcleo, ¿no? El área del núcleo bordeado por los estribos se obtendrá mediante esta expresión. Bien, entonces ya conocemos, además aquí me olvidé de mencionar este valor, está acá, ¿cierto? Ya lo conocemos también. Entonces básicamente tenemos todos los datos y ya podemos obtener ese resultado. Como se puede observar en esta fórmula, vemos que se está asumiendo, se está tomando el valor de la compresión, pero se multiplica por 1000. Esto es para convertirlo a centímetro cuadrado. Recordemos que las unidades acá están en toneladas, ¿no? Toneladas, entonces hay que convertirlos a kilogramos. Perdón, era para convertirlos a kilogramos, ya que después se va a simplificar también con las expresiones obtenidas aquí en las unidades del esfuerzo a la compresión. Por eso hay que convertirlo, ¿no? Por 1000. Este valor viene a ser el acero mínimo que se encuentra en esta parte, sumado más la compresión, ya lo vimos, dividido entre ese valor de phi, también lo tenemos acá. Todo esto se va a restar
menos al producto del acero mínimo por la afluencia. Todo eso, ¿no? El acero mínimo nuevamente se repite, el acero mínimo que se encuentra en esta parte multiplicado por la afluencia. Todo ello dividido entre 0.85 como se muestra en la fórmula multiplicado por el valor de 1 por el concreto que se está usando, ¿no? Estamos utilizando un concreto 210. Entonces, con esa fórmula obtenemos este resultado del área del núcleo. A ver, vamos a jalar toda esta fórmula y nos damos cuenta que nos falta calcular este, ¿no? El acero a corte, el área a corte fricción. Este valor está, ¿cómo vamos a obtener este resultado? También lo vamos a obtener mediante una recomendación dada por la norma. Justamente se encuentra en esta parte. A ver, vamos a ver, aquí nos dice diseño por corte fricción. La sección transversal ACF de las columnas de confinamiento se diseñará para soportar la acción de corte fricción con la siguiente expresión, ¿no? Con la siguiente expresión, la que se encuentra acá. Bien, entonces ya tenemos el área, la fórmula donde se dice que el área a corte fricción se va a determinar mediante esa expresión, ¿no? Ya lo conocemos, también todos los datos. El VC ya lo conocemos, el esfuerzo a la compresión del concreto también lo conocemos y el valor de F. Voy a repetir aquí donde se ha obtenido este valor. Va a ser este dato. Estamos calculando este valor multiplicado por 1000 para convertir las unidades entre todo el producto de 0.2 por 210 por phi, pero phi vale 0.7, ¿no? Recordemos que son estribos cerrados. A ver, a ver, a ver. A ver, el esfuerzo, el BC, vamos a ver qué dato estoy tomando por 0. 26 por 0.85. Cierto, ¿no? Estoy tomando este valor de phi de los estribos, pero justamente acá está el valor, el único valor que me dicen que debo sustituir aquí en la fórmula, ¿no? No es 0.7, sino 0.85 acá. Muy bien, entonces, de esa forma se calcula, ¿no? Igual aquí ya está determinada por la fórmula. Voy a jalar todos estos datos y ya los obtenemos. Y ahora, ¿cómo calculamos el área mínima de la sección? ¿No? Justamente viene a ser este área, ¿no? El 15 por T, el espesor. Conocemos los datos del espesor del muro. Aquí en esta parte yo he puesto todos los datos, los espesores del muro que ya hemos venido trabajando para obtener, ¿no? Para que sea fácil de observar. Básicamente se va a multiplicar todo esto, hay que llevarlo a centímetros y lo multiplicamos por 15. De esa forma se ha obtenido ese valor, ¿no? Ahí vemos que está convertido a centímetros por 15. Todos estos datos nuevamente los voy a copiar acá en esta parte. Perdón, ¿no? Entonces ya tenemos el espesor. Después
tenemos por acá el área requerida, ¿no? Entonces hace referencia al máximo de estos tres valores. Recordemos que vamos a obtener que satisfacer, o mejor dicho, cubrir ese área demandada mediante estas tres expresiones que acabamos de calcular, que es el área de núcleo, el área de corte de fricción y el área mínima. Aquí podemos observar, ¿no?, el máximo de todos ellos. En este caso va a ser 195. Muy bien, entonces esto es una fórmula donde la arrastramos y vamos a calcular el D. ¿Cómo calculamos este valor de D? Solamente para aclarar una vez más, tenemos el ladrillo de esta manera y de esta otra manera, ¿no? Recordemos que aquí habíamos llamado todo esto un T y de este lado un valor de D prima. Y dentro de la columna de confinamiento tenemos esta parte, ¿no? Aquí está el D normal y de esta parte, en esta parte están 2 centímetros del recubrimiento, como lo menciona la norma. Mínimo son 2 centímetros a ambos lados. Entonces, ya conozco también el espesor, ¿no? El espesor del ladrillo aquí, que es 13 centímetros. Muy bien, entonces, como ya conocemos un lado, ¿no? Por acá está, básicamente este T viene a ser T más 2, ¿no? Ya conocemos ese lado, entonces aquí puedo restarle incluso este espesor, ¿no? 2 y 2. Yo sé que es 4 y le vamos a restar todo esto. Si todo esto vale 15 centímetros, todo este lado a este lado es 15 centímetros y aquí es 2 y 2, 4, entonces este lado es 11 centímetros, ¿no? Entonces 11 centímetros ya tengo un lado de todo el área del núcleo confinado, entonces ya puedo obtener el valor de D, solamente lo divido, ¿no? Voy a dividir el área del núcleo o el área del núcleo según estas dimensiones y voy a obtener el valor de D. Bien, entonces aquí ya tengo toda la fórmula. No tengo la siguiente expresión y ya tengo el valor de D. Vamos a distribuir todos estos datos. Vamos a calcular el valor de T. ¿No? El T es básicamente lo que vale el ladrillo más el recubrimiento. Así que eso solamente lo distribuyo. Y ahora sí vamos a calcular el D'. El D' era el valor de D sumado a los 2 centímetros del recubrimiento a ambos lados. Entonces 22 más 2 y 2 son 24, 26 centímetros. Por eso que el D' es ese valor de 26. Ahora, ¿para qué nos sirven estos dos valores, no? Aparentemente nosotros ya calculamos las dimensiones que tiene la columna hasta acá. Nosotros estamos calculando esta columna. De este lado habíamos dicho que esté mayúscula y de este lado un D'. Entonces ya calculamos las dimensiones. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí me sale 26 centímetros, ¿no? 33 centímetros, 22. Lo que podemos hacer es poner múltiplos de 5, porque de hecho las columnas, si bien sus dimensiones varían, siempre tienen múltiplos de 5, ¿no? Por ejemplo, aquí, como se pasa un centímetro, vamos a probar con el valor más cercano, un múltiplo de 5 más cercano, entonces 25. 33, de repente ya puede ser 35. De igual forma, 22 ya lo puedo llevar a 25, o de hecho
20, pero como tengo un lado de 25, puede ser una columna de 25 por 25, ¿no? Esta es la longitud que vamos a usar nosotros para el diseño de la columna, ¿no? De hecho, aquí yo ya tengo todos los datos y los voy a copiar y pegar acá, ¿no? Vemos de 26, 25, 22, 25, 26, 25, de 46 a 45. Acá hay de 29, ya lo redondeé a 30. Y así sucesivamente pueden ver que múltiplos de 5 les es favorable para esa dimensión de la columna. Muy bien, entonces aquí también ya está expresado con fórmula la condición, ¿no? Donde dice el producto de este valor por el AG, o sea, las dos dimensiones de la columna tienen que ser mayor o igual al área requerida, eso sí, ¿no? Al área que se está requiriendo. Obviamente, ¿no? Este área de la columna ya entre comillas diseñada, porque todavía falta corroborarlo, tiene que ser mayor al área requerida que nos ha salido en base a las fórmulas que nos dio el reglamento, ¿no? Cómo calculamos el área del núcleo, el área de corte de fricción, el área mínima. Muy bien, entonces aparentemente todos están cumpliendo y ya pasamos a la segunda parte, que es el diseño del acero. Para este caso también se les ha preparado esta hoja de Excel donde estamos rescatando los datos más importantes, ¿no? Como por ejemplo lo que es la tracción y las dimensiones de la columna, lo que hemos calculado. Esto está jalando los datos de la hoja anterior y asimismo el área requerida. Ya sabemos que este área requerida, voy a acercarlo un poco más, este área requerida es aquella que se obtuvo aquí, el máximo de estas tres áreas, ¿no? Todos estos valores básicamente están acá. Ahora, ¿cómo calculamos el área del concreto? El área del concreto básicamente es multiplicar estos dos, ¿no? El área de la columna es esto, perdón, área del concreto no, área de la columna. O sea, mejor dicho, multiplicamos estas dos dimensiones. ¿Cómo obtuve 375? Multiplicando este valor por este valor, ¿no? Entonces son áreas de la columna. Muy bien, entonces voy a arrastrar toda la información y de igual forma, ¿no? El área del núcleo aquí. ¿Cómo voy a calcular el área del núcleo? Si ya tenemos las dimensiones, solamente le voy a restar a ambas direcciones, a ambas dimensiones 4 centímetros que vienen a ser recubrimiento, ¿no? Para obtener el área del núcleo. Entonces, ¿cómo obtuve 231? Básicamente a 15 le resto 4, me queda 11. Multiplicado por 25 le resto 4 centímetros, 21, ¿no? Y es así como se ha obtenido 231. Muy bien, aquí también están determinados mediante una condición, porque este área del núcleo, ¿qué es lo que se debe cumplir en primer lugar? Que el área de la columna sea mayor al área requerida, ¿no? Eso siempre tiene que ser mayor. ¿Qué pasa si es que no cumple esa condición? Que el área de la columna sea menor al área requerida. La solución es aumentar una de las dimensiones. Por lo general el D, porque es el lado mayor. Cambio el T es un poco difícil, ¿no? Si la está incrementando, conviene mejor el D. Entonces ya tenemos nosotros aquí todos los datos y vamos a ver que en la fórmula, en la norma, perdón, nos habla sobre un coeficiente de fricción. Este coeficiente de fricción
lo que determina, o sea, su valor es determinado mediante dos condiciones. Si es que el muro ha tenido un tratamiento, es decir, con lechada y cemento, ¿no? Lechada de cemento le echan arriba del muro, eso es con tratamiento para que la siguiente jornada continúe. Pero si no se hace ese tratamiento, entonces se utilizan los siguientes valores: 0.8 cuando no hay tratamiento, cuando las juntas son sin tratamiento, y el valor de 1 cuando bueno, no juntas en la que se eliminó la lechada de cemento y sea intencionalmente rugosa. O sea, le dejan básicamente una superficie, no tienen aquí la parte superior y hacen una especie de como lo rasca, mejor dicho, ¿no? En la parte superior para darle esa fórmula con tal que tenga en la siguiente jornada una adherencia. Bien, entonces para este caso vamos a considerar que no se ha hecho ningún tratamiento, por eso vamos a tomar el valor de 0.8 para todo. Ahora, ¿dónde calculamos el área este es ya área del acero, ¿no? Muy bien, vamos a jalar un poco esto hacia arriba. Hasta aquí hemos terminado nosotros con el área de las dimensiones de la columna. Por eso que la hoja se llama diseño de dimensión, para corroborar lo que son dimensiones de la columna de confinamiento. Ahora, esto es para determinar el área del acero del refuerzo vertical que va a llevar esa columna de confinamiento, ¿no? Estamos viendo áreas verticales del acero que va a llevar. Muy bien, entonces lo que nos sirve para calcular ese acero vertical es estos datos, ¿no? Los que se encuentran en esta expresión. Ya tenemos el esfuerzo de la cortante de la columna. Justamente lo tenemos en esta hoja. La afluencia, que ya lo conocemos, el factor U y θ, ¿no? Esos datos también ya lo tenemos aquí. Este valor de U, justamente el que se encuentra en esas celdas. Y el valor de phi también ya es conocido. Muy bien, entonces vamos a determinar esos valores, ¿no? Aquí están el valor de phi 0.85 y U según las condiciones. ¿De dónde sale 2.12? Vamos a determinarlo aquí en esta zona. Está diciendo que es el valor del esfuerzo cortante. A ver, vamos viendo de aquí de esa fuerza interna. Hay que convertirlo a centímetros. Muy bien, perdón, a kilogramos. Y todo esto está dividido, si me recuerdo, entre la afluencia del acero, 4200, por el valor de U, todo esto por 0.85. Y de esa forma tenemos que es 2.12, ¿no? Obviamente aquí es la misma fórmula, ya lo está considerando. Y lo único que vamos a hacer es arrastrar toda esa fórmula. Bien, ahora, ¿cómo vamos a determinar el acero a tracción? También vamos a determinarlo mediante esta expresión, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de calcular este acero longitudinal, este acero a tracción y este acero que va a requerir, ¿no? Que va a ser la suma de ellos dos. Y bueno, ¿no?
también tengo que calcular el acero mínimo mediante esta expresión. Fíjense que todos esos cálculos están en esta hoja. Por acá, por este lado, tengo el acero longitudinal. Por este lado tengo este valor. Ahora este del acero mínimo también ya lo tengo conforme a estos datos. Y el acero requerido, que viene a ser la suma, ¿no? La suma de este valor y de este valor aquí, lo que obtenga. De esa forma yo voy a obtener este valor del acero que se va a requerir, ¿no? Pero el acero a colocar evidentemente tiene que ser el mayor entre colocar el acero mínimo y el acero requerido, ¿no? Entonces el mayor de este dato y este dato se coloca aquí. Entonces de esa forma yo ya voy a tener el área del acero que se va a requerir, y después en esta segunda parte son los arreglos, ¿no? De hecho que van a ser 4 varillas, de repente de media, ¿no? Vamos a ver si cumple esa condición para este acero demandado. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es calcular eso, ¿no? El área por tracción. Entonces ya lo corroboramos aquí. De igual forma, por ejemplo, va a ser la torsión. En este caso viene a ser este valor, ya está aquí, está jalándose de los resultados anteriores, por 1000 entre lo que es la afluencia. Vemos que la afluencia es la 0,4200 por 0,85. De esta forma vamos a obtener este dato, ¿no? A ver, sí, 0,85. Pero quiero compararlo porque me sale esto 21, es este valor aquí de la tracción, ¿no? Aquí vemos que es el mismo. Bien, entonces ya tenemos los dos aceros, corte fricción, ¿no? Del acero longitudinal y por la tracción. Entonces nos falta calcular el acero mínimo, que va a estar dado por esta fórmula, que básicamente va a ser 0,1 multiplicado, vamos a calcular de dónde sale 1,875 por el concreto 210 multiplicado por el área de la columna, ¿no? El área de la columna es aquel que se encuentra aquí entre 4200. Vemos que sale el mismo valor, ¿no? Estamos calculando este valor. Entonces esta fórmula solamente la arrastro y lo único que queda hacer es determinar qué acero es mayor, ¿no? Bueno, el acero mayor se va a determinar acá. Este es el acero requerido según la norma, que viene a ser la suma de estos dos valores, ¿no? El acero longitudinal y el acero a tracción. Ya los tenemos. Viene a ser la suma de estos dos, del ASF y el AST, o sea, estos dos valores. 433 salió de sumar este valor más este valor, 4,33. Bien, vamos a arrastrar toda la fórmula y lo único que queda es determinar el máximo entre estos dos valores, entre el calculado, por así decir, y el mínimo, ¿no? Necesario calcular el mínimo según estas varillas que nos han dado mediante esta expresión. Bien, entonces lo que queda es, por ejemplo, jalar esos datos y de esa manera se van a obtener todos los aceros
que se va a requerir, ¿no? Bien, entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Hasta este momento ya se ha explicado básicamente cómo es que se ha determinado la sección de la columna de confinamiento mediante estos dos datos, ¿no? Calculando una dimensión que viene a ser el ancho por el largo, en otras palabras, ¿no? Y tiene que cumplir algunas condiciones. En tal caso, se tiene que cambiar las dimensiones si no logra cumplir. Muy bien, entonces hasta aquí lo vamos a dejar y después ya nos veremos hasta la próxima clase.